de Excel. Como yo siempre les digo a mis alumnos, yo trato de siempre decir que esto no es realmente un taller de Excel, sino cómo utilizar una hoja de cálculo como apoyo a las funciones inherentes a la carrera de administración y evidentemente a todo lo que tiene que ver con el trabajo de campo cuando uno ya como graduado sale al mercado laboral y se encuentra en su trabajo con una hoja de Excel y qué puede hacer con ella, ¿no? Entonces, vamos en estos 2 días a tratar de afianzarnos un poco en los conceptos de las funciones financieras, sin antes, evidentemente, tratar cualquier otro punto que sea de importancia para poder desarrollar este tema. Para eso, antes de iniciar, quisiera dar una introducción que siempre es bueno antes de entrar al detalle de las funciones financieras. Voy a compartir esta hoja. De todo la vez, ¿no? Okay. Entonces, yo quisiera que entendiesen que Excel evidentemente tiene todo lo que conocemos hasta los momentos, que son las barras de herramientas, las de formato, las hojas las que definen evidentemente cada una de las áreas que voy a atacar en una hoja. Y también tenemos el movimiento dentro de la hoja de Excel, las funciones, lo que yo llamaría las variables, las celdas, con nuestra barra siempre para aceptar o no una información. Podemos modificar datos dentro de la celda. Esto evidentemente es muy básico, ¿verdad? Pero quisiera no pasar, podemos guardar un archivo. Todo lo que podemos hacer en una computadora, evidentemente Excel lo permite hacer de una forma muy intuitiva que ya para nosotros es casi que común, ¿no? Entonces, todo lo que pudiésemos hacer en Windows, evidentemente, o en la red, está disponible en Excel, como seleccionar una celda, seleccionar un grupo de celdas, seleccionar una columna, insertar, cosas que no voy a atacar ahora porque asumo que todos lo saben. Si alguno de ustedes, evidentemente, tiene una duda básica de las cosas de cómo insertar o cómo, por supuesto que pudiésemos decir, están los formatos de la celda, los tipos de letras, los tipos de números. Evidentemente, lo más importante, y aquí quisiera parar, es lo que siempre explicamos, que en Excel hay una diferencia entre lo que es la referencia absoluta y la referencia relativa. Eso es muy importante, porque en cualquier esquema que yo empiece a trabajar, yo tengo que entender cómo Excel trabaja internamente. Para eso me voy a ir a cualquiera de los ejemplos básicos de Excel. ¿Ok? Déjenme abrir un ejercicio muy sencillo. Un segundito. Si yo estuviese en cualquier hoja de Excel sencilla, por ejemplo, esta que voy a mostrar, ya no sé qué le pasa a esto. Okay, quiero compartir un momento esto que es lo más básico de Excel. Okay. Si estoy aquí en esta hoja, por ejemplo, tengo una hoja de datos muy sencilla como es esta,
y yo simplemente quisiera pasar esto, que lo hemos visto, los que han pasado por mi clase lo han visto muchas veces, y yo quisiera definir una tasa de cambio. Entonces, esto me interesa para que entiendan que en todas las funciones, la definición de variables, lo menos 4.16, y yo quisiera transferir estos montos en dólares que tengo acá, lo quisiera pasar a bolívares. ¿Qué va a pasar? Yo necesito entonces multiplicar, ¿verdad? Darle nombre a esta variable. ¿Cómo le doy nombre? Simplemente, pero antes de darle nombre, ustedes normalmente hacen esto. Multiplican este valor por este valor, ¿verdad? Y después los llenan hacia abajo, ¿correcto? Y ahí le da error y ustedes están diciendo, profesor, ustedes tienen que estar seguros siempre que esta variable se mantenga fija con el dólar, y entonces ahí sí es verdad. Una vez que la mantengan fija con el dólar, en ese momento, pues, al decirle yo llenar hacia abajo, por supuesto lo va a hacer, y después yo aquí en el tipo de moneda lo cambio a bolívares y no pasa absolutamente nada. Chévere. Entonces ustedes tienen ahí que hay una definición que C5 por H1 es lo que define la variable. Entonces, este C5 va a cambiar a medida que ustedes vayan bajando. Aquí va a ser C6, aquí va a ser C7, aquí va a ser C8. Y el H1 va a ser fijo porque es una variable absoluta. Cuando yo me voy al menú de opciones, ¿verdad? Y cambio eso, ¿verdad? Lo cambio aquí en las fórmulas y le digo que lo vuelva a F1C1, se van a dar cuenta de que ese cambio se convierte en una referencia de columnas. Dice, me quedo en la misma fila, me muevo una columna menos, pero sin embargo lo multiplico por F1, que está en la fila 1, por la columna 8, que es fija. Entonces ahí ven la diferencia entre algo relativo, que va a depender en la fila que estoy y cuántas menos me muevo o más me muevo, y en las filas absolutas, que son las que definitivamente son fijas. Entonces ahí se dan cuenta ustedes que el Excel no es que cambia, sino que se mantiene la misma fórmula, pero para fines del usuario logra hacer algo más interactivo que le permite ver mucho más fácil la fórmula que está ahí. Y después al final yo simplemente le doy nombre, en fórmula le doy nombre o le asigno nombre a esta variable, y entonces aquí, y lo igual, le asigno nombre a esta variable absoluta, crear de selección columna izquierda, y entonces al final simplemente esto va a ser igual a el nacional por el tipo de cambio. Y ahí es donde quería yo llegar. Y ahí paso simplemente un paréntesis del taller para que se den cuenta que cuando yo tengo algo que hacer en Excel, definitivamente lo primero que tengo que hacer es definir mis variables. Porque al yo definir mis variables, lo que va a permitir es que yo pueda tener noción de a qué le estoy dando nombre, o mejor dicho, a qué le estoy dando sentido a un dato que existe en Excel. En Excel hay dos tipos de datos básicamente, un dato numérico y datos alfanuméricos, ¿no? Entonces, en este caso, los dos son numéricos, evidentemente solamente puedo multiplicar por datos numéricos, y eso lo que me permite al final es poder entender que el nacional por la tasa de cambio me va a mantener la fórmula fija, y entonces cuando estén haciendo cualquier ejercicio financiero, por ejemplo, expresión de estado financiero, ustedes en el ITC del 97 y lo tienen como una variable y no lo tienen como una celda difícil de identificar cuando evidentemente la hoja es mucho mayor que simplemente una hoja de 4x4. Entonces, eso es bien importante entenderlo para poder continuar en lo que queremos hablar de las funciones financieras. Entonces, entendido eso de la variable, vamos a ir a las funciones financieras, que no es otra cosa que todo lo que tiene Excel para trabajar de una forma más sencilla para atacar el concepto global tanto de las finanzas como de otras cosas que necesitan cálculos financieros, pero pueden ser contables, como es una amortización o, por ejemplo, en el caso de la bolsa de valores, una cotización de bonos o simplemente un cálculo de comparativo entre dos bonos que estén en el mercado para determinar cuál tiene mayor duración, cuál es el precio del bono o cualquiera de estos elementos que son necesarios para yo poder trabajar. Entonces, en el caso de las funciones que tiene Excel, tenemos las funciones de préstamos, tenemos que son las más utilizadas, que son la función pago, la función pago interés, pago prima, interés solo, tasa, o sea, todas las cosas que están entendidas dentro de un concepto
concepto de préstamo. ¿Ok? O sea que son evidentemente rentas que yo voy a calcular basado en un capital, basado en un número de periodos, basado en un interés periódico, y en base a eso yo calculo el monto a pagar. Evidentemente, mediante eso voy a hacer tablas de amortizaciones de préstamo, donde simplemente divido el capital y el interés y voy armando mi tabla de préstamos que de alguna forma me va a permitir trabajar de una forma completa. Entonces, la amortización de bienes también es otra cosa que trabajamos en Excel, que es lo mismo que estamos hablando a nivel del préstamo, pero esto ya es con los conceptos naturales de amortización, que si es lineal, doble decrecientes, el sistema alemán o cualquiera de los conceptos contables que conocemos. Entonces Excel me va a proveer a mí de funciones que me permiten calcular una amortización de una forma directa sin necesidad de hacer todos los cálculos uno a uno. Evidentemente tenemos el concepto de bonos, que es muy amplio, que me permite la amortización de cupones, cálculos relativos a renta, evaluación de cupones y plazos, y por último tengo las inversiones financieras, que es donde nosotros vamos a concentrarnos en este taller, porque considero que para manejar Excel uno debe saber básicamente 4 cosas. Saber definir una variable, saber usar las funciones sencillas como la condicional, que es el sí, y poder calcular un pago y poder calcular la tasa, el valor del dinero en el tiempo con las funciones tasa interna de retorno y valor presente neto. Esos 4 elementos, además de las tablas dinámicas, que por eso pudiésemos dar un taller completo, vamos a ver si nos da tiempo mañana por lo menos ahondar un poquito en tablas dinámicas, que es algo vital para el análisis de los datos dentro de Excel. Pero como me pidieron en este taller que ahondara sobre todo la parte de funciones financieras, pues vamos a ir un poquito a este concepto y vamos a ahondar lo más que se pueda en el concepto de funciones financieras. Evidentemente existen las conversiones de moneda y las letras de tesorería, que también es otra funciones que existen en Excel, ¿no? Y por supuesto, entre estos elementos está algo que lo usábamos mucho en las calculadoras HP, que era pasar las tasas de intereses anuales a tasas nominales, mejor dicho, anuales, a tasas efectivas mensuales, trimestrales, diarias, o como quisiéramos querer, que en el valor de dinero en el tiempo tiene mucha importancia. Entonces, si queremos dar un repaso muy amplio de lo que tiene Excel, evidentemente dijimos, tenemos amortización, que son estas, lineal, progresiva, cantidad recibida, cupón en días para los bonos, cupón en días, cupón fecha, todas estas de cupones son están en orden alfabético para que no nos perdamos, pero son de bonos. Después vienen amortización doble decreciente, duración del bono, duración modificada, interés acumulado. Todas estas funciones están disponibles en Excel: interés efectivo, letras del tesoro, moneda y fracción, número de periodos, que es para estas funciones las que vamos a estudiar o vamos a mostrar en este taller, que son la función pago, que me permite pago de interés, pago principal, pago de intereses, también precios de los bonos, rendimiento, y pasaríamos a rendimiento descontado, todo lo demás que sigue siendo de bono, y lo más importante, como les dije, lo de la tasa de interés, la tasa nominal, la tasa interna de retorno, tasa interna de retorno modificada, valor actual, valor futuro, valor del plan y valor presente neto o valor neto actual, como lo ve Excel. Entonces, vamos a empezar entonces con lo más básico y nos vamos a ir entonces el valor del presente neto, que me parece que es muy importante. Entonces, lo más básico tenemos evidentemente, como le dije, la función sí y las funciones de error que a veces Excel necesita para definir si yo tengo o no un error dentro de lo que estoy haciendo, si me da valor, si me da número. Entonces hay formas que con una función sí lógica yo puedo detectar un error y entonces evitar que en una fórmula que tenga, que evidentemente, por ejemplo, no permite una adición entre cero, en vez de que me dañe toda la suma, con esto es error, yo permito que la adición entre cero esté controlada y pongo cero si no quiero definitivamente que me aparezca el div 0 como un error. Entonces, resumiendo, funciones financieras tenemos pago, pago de interés, pago prima, pago de intereses entre fechas, pago de intereses efectivos, tasa nominal, tasa y número de periodo. En lógicas tenemos sí, hay unas funciones de fecha que podemos utilizar en algunos casos, y por ejemplo aquí ya tenemos de lo más sencillo una función de préstamo. Si por ejemplo tuviésemos un préstamo de 13.000 bolívares al 10%, 10.5 anual en 15 cuotas. Fíjense, esto es bien interesante. Excel no conoce
no conoce de tasa anual ni tasa mensual, sino tasa de periodos. Si yo le hablo de 15 periodos, para mí pueden ser meses, la tasa de esos 15 periodos es 10,5. Si yo le hablo de 15 años, la tasa de esos 15 años van a ser 10,5. Pero él solamente va a entender que el número de periodos es la tasa entre periodos. Entonces yo tengo que tener claro que la tasa que me den sea equivalente a la tasa que me están pidiendo. O sea, si ahí me están diciendo que es una tasa anual, entonces la cantidad de cuotas mensuales significa que esa tasa no me sirve. Esa tasa o la paso con una fórmula que se llama tasa efectiva a mensual, que es lo más correcto, porque definitivamente de otra manera es una aproximación, o dividido entre 12, que es una aproximación muy mala, pero por lo menos estoy claro de que no es una tasa anual, sino una tasa mensual. ¿Por qué lo tengo que pasar a efectivo? Porque recuerden que siempre hablamos de intereses compuestos, y para hacer intereses compuestos necesito una tasa logarítmica que me cambia un valor nominal al efectivo, y simplemente con Excel tengo algo que se llama tasa nominal y tasa efectiva, y simplemente un interés nominal e interés efectivo, y me pasa esa tasa a valor. Entonces, en el caso de este préstamo, ¿ok? Que lo podemos ver rápidamente aquí. Vamos a meternos en Excel. Entonces, si yo tengo básicamente ese préstamo que tengo ahí, vamos a aprovechar, creo que aquí está nuestra, del grupo del semestre pasado. Fíjense, por ejemplo, si tengo un principal de 180 con una tasa de interés a 5 años, simplemente la fórmula dice que debe ser esto. Claro, aquí lo que tenemos que cambiar, dejarla como estaba anteriormente, y aquí pasar a definir estos nombres con sus nombres correctos, ¿no? Entonces aquí le das la selección. Entonces, ¿qué va a hacer el préstamo? Bueno, el préstamo va a ser el interés, que es esto, dividido entre 12 por el valor actual, que en este caso es 180, ¿verdad? Y queremos llegar, perdón, un número de periodos, que en este caso son 5 años, que es el número de periodos que es este, por 12 meses, y el valor actual, que es 180. Entonces, de esa manera vamos a obtener que una persona al 7% para pagar en 5 años, debe, y con un interés del 7% si es mensual, ¿verdad? Tiene que pagar mensualmente 3.500 bolívares para poder cubrir este préstamo, ¿verdad? Con ese interés en 5 años. Sabemos, como ven aquí, que el valor inicial significa que cuando yo pago adelantado es 1, porque hago al principio del periodo, y cuando pago atrasado es 0, porque es al final del periodo. En algún tiempo había un manejo un poquito indebido de esto, porque algunos prestamistas pues calculaban interés adelantado, pero cobraban evidentemente el valor como si fuera vencido. Entonces siempre, al yo cobrar adelantado, siempre voy a tener mayor interés al final del periodo, porque el primer día no genera interés. Entonces, si lo pongo como adelantado y lo compro al final del periodo, estoy cobrando al principio, pero estoy cobrando los intereses del mes completo. Entonces, aquí ven rápidamente cómo una función tan sencilla como la función cuota me permite, con una tasa, con un número de periodo, con un valor actual, un valor futuro y un tipo. Valor final es porque en un préstamo yo puedo decir que yo quiero al final del periodo dar un capital. Por ejemplo, de esos 180, yo quiero dar 80.000 al final del quinto año. ¿Qué va a hacer Excel? Va a calcular el interés de los 180 mes a mes, pero no le va a poner capital. O sea que el prestamista no va a recibir sino solamente los intereses de 100.000, de 180.000, pero el capital de 100.000. Y los 80.000 los va a recibir cuando termine el periodo. Claro, eso es muy raro que alguien preste así, porque todo el mundo quiere recuperar el capital lo antes posible. Pero es una factibilidad que les permite Excel, que es lograr que el valor futuro no sea 0, sino que simplemente se vaya cambiando. Si voy rápido, si hay alguna pregunta, me interrumpen y con gusto se las respondo en el momento, ¿sí? Ok, ¿Vamos bien? profe. Ok, chévere. Entonces, igualmente, yo puedo de alguna forma
despejar esta fórmula. O sea, si yo tengo una fórmula que dicen, puede ser que los que no conocen las fórmulas tienen en fx, ¿verdad? Cuando ustedes dan fx, buscan la función pago, les va a aparecer este cuadrito que les ayuda de alguna manera a llenar la fórmula sin saber mucho de Excel, porque aquí le dice, pon la tasa acá, por el número periodo. Entonces, como aquí para yo calcular la cuota, que es la cuota a pagar mes a mes, también tiene tasa, tiene número de periodo, tiene valor actual, tiene valor futuro y tiene tipo. Evidentemente, todas estas variables yo las puedo despejar. Pero en vez de despejarlas, matemáticamente Excel me permite, teniendo la cuota, calcular la tasa, el número de periodo, calcular la tasa con la cuota, el número de valor actual. Si tengo el número, tengo la cuota, la tasa, el número de periodo, puedo calcular el valor actual. Si tengo todo lo demás, puedo calcular el número de periodo. Entonces, todas las demás fórmulas son el despeje de la fórmula que acabamos de dar. Por ejemplo, esta que sería el pago de interés, a diferencia de la anterior, tiene la tasa, tiene el periodo, tiene todo lo mismo, pero en vez de calcularme la cuota, de esa cuota solamente me calcula el interés. ¿Para qué sirve esta función? Bueno, simplemente para hacer una tabla de amortización. O sea, yo con el pago de interés puedo lograr separar el interés de la cuota y la prima de la cuota y ver cuánto estoy amortizando, ¿verdad?, de la cuota y cuánto estoy pagando de intereses. Que eso era muy común anteriormente en los bancos, que eran esa tabla gigantesca donde uno veía que los primeros meses pagaba mucho interés y poca prima, y al final del periodo pagaba más prima y menos interés. Entonces, de esa manera, repito, con esos elementos, fíjense que aquí, o sea, lo que tiene que cambiar en este ejercicio, pues evidentemente es que debemos darle los nombres a las variables para evitar de colocar la celda como tal, ¿no? Entonces aquí definitivamente esto es, me va a dar a mí los intereses a pagar, aquí está el pago, y si yo quiero calcular los intereses es exactamente lo mismo, pero la primera variable es la tasa, que la divido entre 12, la segunda variable es el número de periodo, que en este caso es 5 por 12, o simplemente hago, como hice antes, puedo seleccionar este valor, ¿verdad? Y por último, el valor actual, que son los 180.000. Entonces, y el tipo si es 0 o 1, y entonces me va a dar el interés a pagar en esta variable, el primer mes, el segundo mes. Claro, cada vez que yo cambio el número de periodos, si yo pongo los 5 años, que son 5 por 12, evidentemente aquí me va a decir cuánto vas a pagar en todos los periodos. Si yo pongo el primer periodo, ¿verdad? Solamente me va a decir a mí cuánto voy a pagar en el primer periodo, ¿no? Entonces, eso de alguna forma me ayuda a mí a calcular los intereses en el número de periodos que quiero. O sea, todos los periodos o simplemente el primero de hoy. O sea, si pongo aquí el valor 20, evidentemente me va a dar que voy a pagar en el año 20 ya mucho menos intereses que en el primero, porque en el primero estoy al principio y pago más intereses, ¿lo ven? Entonces él te va diciendo en cada periodo cuánto vas a pagar de interés. Ok. Si seguimos así, el pago de prima es exactamente lo mismo, pero entonces en vez de calcular yo el valor que tiene el interés, voy a hacer exactamente lo mismo que el pago, pero en este caso me va a dar a mí de este préstamo cuánto pagué en este periodo, en la primera cuota, cuánto pagué de interés. Perdón, cuánto pagué de capital. Entonces, teniendo los dos valores, me tiene que dar que la suma es igual a la cuota. O sea, si yo hago una función pago prima, una función pago interés y una función pago, la suma de pago prima más pago interés me tiene que dar igual a la función pago, porque la función pago es la cuota general, o sea, la cuota que tiene intereses y prima, o el capital. Y pago prima solamente tiene capital y pago intereses solamente tiene los intereses. Entonces, ¿qué hago con eso? Puedo armar, repito, una tabla de amortización. Aquí, repito, no tiene mayor interés. Si no la conocen, le dan FX y les va a decir igualmente. Coloca la tasa, coloca el periodo, que tiene que ir de 1 hasta el final del periodo, coloca el número de periodos totales, porque tengo uno de 15 periodos, pero yo quiero ver cuánto pagué en el 1, ¿sí? Después el préstamo, cuánto me prestaron en el final, y eso me va a dar. Si yo quiero de los 15 periodos cuánto pagué en el 3, me va a decir cuánto pagué en el periodo 3. Y así sucesivamente puedo calcular en cada periodo que estoy viendo
cuánto estoy pagando de intereses. Si me voy al último periodo, van a ver, no, tengo 15, al 15, van a ver que definitivamente en el periodo 15 tuve que pagar más prima, perdón, más prima y menos interés, ¿sí? Pero sin embargo, en el periodo 1 pago menos prima y más interés. ¿Por qué? Porque al final, como les dije, en la función pago, si quieren lo podemos aquí al lado para que lo vean, si yo agarro aquí, ya digo intereses, si busco aquí en fx, en la función, en funciones, la puedo buscar en funciones financieras, si busco ahorita por aquí, pago interés, ¿ok? Y le digo que la tasa nuevamente es igual a la tasa anual entre 12, porque son periodos, ¿ok? Después digo que el periodo es el 1, y después le digo que la cuota es el número es 15, bueno, ahí debería darme cantidad, no sé por qué no lo dio, y el valor actual es el préstamo, ¿sí? Y el valor final es 0, entonces aquí ¿qué me va a dar? Aquí me va a dar que pagué. Ahora, si yo hago exactamente lo mismo otra vez, pero ahorita pongo la función pago, si pongo la función pago, aquí la tasa nuevamente es la tasa anual entre 12. Esto entre 12, ojo, se lo estoy dando ahorita porque es la primera, ahí tienen que poner la tasa efectiva mensual, no dividir la tasa anual entre 12. Eso les quedó claro. O sea, lo estoy haciendo con fines didácticos, pero lo correcto es, ahorita lo voy a explicar, es usar la función financiera llamada tasa efectiva, que traduce una tasa nominal a una tasa efectiva de 12 meses. El número de periodos es el 1, bueno, en este caso es el 15, porque son 15 periodos, y el valor actual es el 20. Y no coloco más nada porque es lo mismo. Entonces aquí te da mi cuota. Ahora, ¿qué pasa si ustedes suman esto más esto? Cónchale, me da lo mismo. ¿Por qué me da lo mismo? Porque realmente lo que estoy haciendo es agarrar esta función pago y dividirla en intereses y en capital. Entonces me tiene que dar lo mismo, si no Excel no es coherente, ¿no? Ya, me regreso. Aquí. Okay. Evidentemente, el pago principal, al igual que el pago de intereses, también se puede hacer entre fechas determinadas, o sea, que acumule periodos. En vez de que me dé de un periodo particular, puede decir que me dé entre el periodo 2 y el periodo 12, y así puedo hacer también con el pago de intereses. Se puede decir que, o sea, que sea el acumulado. Evidentemente, si aquí yo digo que es del 1 al 15, ¿verdad? Tiene que darme el total. Pero si lo digo entre otro número, evidentemente me va a dar a mí lo que yo diga en ese periodo de 2 a 12, me va a arrancar qué intereses pagué desde el periodo 2 hasta el periodo 12. Lo mismo aquí en el pago prima entre periodos. Entonces, repito, por eso que, o sea, no quiero, y aquí lo que yo hablaba del interés efectivo, entonces yo en vez de hacer lo que hice dividir entre 12, si yo quiero sacar una tasa anual a una tasa mensual, simplemente digo que la tasa anual es 12 y que la periodicidad es 12. Entonces, evidentemente, la tasa anual, perdón, es 9 y la periodicidad es 12, significa que me lo va a pasar a tasa anual y me va a dar 9,38, que es la tasa de interés real. Esa tasa ya definitivamente me va a permitir a mí trabajar de forma mucho más directa cuando la divido entre el número de periodos, porque si me va a dar exactamente cuánto es el equivalente a dividir esa tasa en 12 periodos exactos, porque ya la tengo efectiva a una periodicidad de 12 meses. Entonces, y ahí la división sí funciona. ¿Ok? ¿Se entendió hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda. ¿Por qué Sí. las fórmulas le han estado dando negativo? Ah, ok, interesante. Porque Excel trabaja como si fuese el que te está prestando el dinero. ¿Sí? Entonces, para ti es un desembolso negativo porque tu capital es positivo. O sea, cuando él te dio tú pusiste que el valor actual era el la primera 5.000, compra llegó. entonces él se convierte en el que en que tú tienes que devolverle a ese prestamista esa cuota a pagar. Por eso es que esa cuota es negativa. ¿Ok? Ok. Chévere.
Ok, eso entonces en cuanto a préstamos, que es muy sencillo, y repito, y las funciones de error, como les dije, me permite a mí calcular errores basado en los valores que me dan para yo definir si existe una división entre cero, un nombre, un no lo conseguí, un nulo, pues yo con las funciones de ese error puedo obtener estos valores y hacer, dependiendo del valor que me dé, tomar una decisión con la función sí. ¿Se acuerdan de que la función sí, los que no vieron Excel en alguna parte, si yo tengo función sí, una función sí simplemente es una función lógica, ¿verdad? Que me permite a mí, de alguna manera, aceptar un valor lógico que es una comparación, y si ese valor es verdadero, hago punto y coma lo que voy a hacer el valor verdadero, y si es falso, hago punto y coma lo que voy a hacer el valor falso. Si lo quieren entender de una forma sencilla, ya un segundito, se la puedo compartir rápidamente. Entonces, simplemente la función en Excel es un sí que te permite a ti tomar una condición, y si esa condición es verdadera, haces un proceso B, y si esa condición es falsa, pues vas por esto y terminas en el fin. Eso es lo que te va a permitir a ti hacer la función sí. Siempre tiene, como les expliqué, una prueba lógica, y si es verdadero, hago el resultado verdadero, y si es falso, hago el resultado de falso. ¿Okay? Yo creo que con eso que hemos ido hasta ahorita, por eso pienso que dimos un overview muy rápido de lo que definitivamente uno tiene que conocer como mínimo para empezar a trabajar con funciones financieras en Excel, ¿ok? Entonces, quisiera, aquí está nuevamente la de pago de intereses, pago prima, como las expliqué en el Excel directo, y después pasamos, evidentemente, a los sistemas de amortización, que no los voy a dar en esta clase o en este taller, ¿ok? El pago de intereses entre tasa, el interés efectivo que acabo de explicar ahorita, lo mismo que puedo calcular el interés nominal basado en una tasa efectiva y en el número de periodos. ¿Okay? Aquí me da 11 porque se supera, y aquí me baja evidentemente a 10, que siempre va a ser la tasa nominal. Al despegar yo la función tasa, puedo obtener, teniendo el número de periodos, el pago, el valor actual, el tipo, y puedo estimar una tasa. ¿Por qué estimar? Porque acuérdense que esto siempre es una regla, o mejor dicho, una recta en el eje de las X y de las Y. Si definitivamente, de alguna manera, yo no tengo el valor correcto, va a empezar a iterar y se va a dar cuenta que no consiguió el corte, y ahí me va a dar que la tasa no existe. Y el número de periodos igualmente, teniendo la tasa, el pago, el valor final y el tipo, puedo calcular el número de periodos, y así de esa manera de poder lograr, ¿verdad? Tener la fórmula. En los préstamos hipotecarios, pues tenemos todas las funciones que existen en Excel, ¿verdad? Que son de préstamos como tal. Y aquí tenemos un ejemplo, un préstamo hipotecario, que ¿qué es lo que va a hacer? Va a usar la función pago prima, va a usar la función pago intereses, y va a usar la opción pago para armar, como ven aquí, una tabla de amortización por fechas y por préstamo. Entonces, si yo tengo un préstamo de $55,000 o bolívares, lo que sea, con una entrada inicial de 10,000, con un interés de 9,5 en 30 años, y una comisión por cancelación anticipada, y después tengo una tasa por formalización del préstamo, todo eso yo lo puedo programar dividiendo cada uno de los elementos y logrando mi tabla de amortización. Pero básicamente
Lo más importante aquí es cómo yo agarro este valor que ven aquí y lo divido en principal, intereses y lo que voy a pagar, que es la suma de los dos. Le resto ese valor que pagué a los 55.000 y voy viendo cuándo, y después calculo las comisiones que pagué, y voy viendo cómo voy amortizando la tabla hasta llegar a la última cuota, que tiene que ser igual, evidentemente, como son cuotas iguales, a los 378 bolívares que pagué, ¿verdad? Entonces, eso es una forma, repito, para yo poder calcular una tabla de amortización de un préstamo de una forma muy sencilla. Aquí tengo otra sencilla, en la cual tengo la cantidad y lo voy calculando con la función pago, como ven acá, y uso la función sí para llenar eso. Eso no lo vamos a ver en este taller, pero sí quiero que lo vean, que se puede generar tantas tablas como yo desee, basado simplemente usando la función pago. Por eso yo creo que es una función muy importante a nivel de Excel. Después está la amortización de los bienes y rentas, entonces están todas las funciones de amortización, que no es otra cosa que una función que tiene el valor del bien, la fecha de compra, la fecha de financiación, el valor residual, los periodos y la amortización. Y simplemente con esta fórmula, que es la suma, me va a dar cuánto tengo que pagar por periodo en la amortización del bien para hacer una amortización contable. Aquí tengo un ejemplo de un bien que vale 60.000. Aquí tengo los periodos, simplemente con yo la fórmula de cada periodo me va a dar cuál es la amortización, que si es lineal es igual, cambia al final, si evidentemente no me queda dinero para que sea lineal al final, pues evidentemente va a dar un monto residual, que es lo que aparece aquí. Y después tengo la progresiva, que igualmente tiene su fórmula, con un valor del bien, con una fecha de compra, con un valor residual 0, con 4 periodos al 10%, y me va a dar exactamente este valor que llega a amortizarse al mes 3 y va de forma progresiva hasta llegar a 0 otra vez y debe sumar los 60.000 del préstamo. Lo mismo va a ser con la doble decreciente, que simplemente va aumentando la amortización para hacerla mucho más rápida. Igual aquí también esta, que evidentemente se logra llegar a un número menor simplemente con una amortización más rápida. Okay. Entonces con eso le estoy dando una corrida con toda la parte de amortizaciones para llegar al tema. Aquí tengo doble decreciente en la lineal, la de el sistema alemán, y esto de bonos ni siquiera lo voy a nombrar porque ya les dije que puedo hacer todo esto en el bono. La duración modificada, interés acumulado, precio, el precio regular, todos estos valores que podemos dar un taller exclusivamente de bonos, pues evidentemente es muy amplio y yo puedo hacer con cada uno de ellos calcular toda la información del bono. ¿Okay? Entonces vamos a la parte que sí nos interesa. ¿Se quedó claro? ¿Les parece que con todo esto ustedes pueden tener una idea muy clara de todas las funciones de Excel? ¿Hay alguno de ustedes que quisiera ahondar en alguna de ellas o sigo a la parte que nos interesa, que es la del valor del dinero en el tiempo? Ok, seguimos entonces. Bueno, aquí están todas las de bono. Como ven, es una guía muy completa que al grupo que asistió se la voy a dejar a Beatriz, que ya la tiene, que se la puede facilitar a todo el grupo para que sea una guía completa de todas las funciones financieras que tiene Excel. Repito, ninguna tiene nada complicado, pero cada uno tiene que tener ustedes un conocimiento del área que estamos hablando. O sea, si ustedes no saben nada de bonos, pues evidentemente, si le hablo del vencimiento del bono, del cupón, me está hablando chino, que es el cupón, pero tienen que entender que un bono es un valor financiero, que lo que es como si fuera un préstamo en público que solicita la compañía, bien sea pública o privada, y que la lanza al mercado y todo el mundo tiene derecho a comprarlo, y de esa forma ella levanta capital y genera una deuda, y es con eso ustedes pues pueden tener de alguna forma acceso a los intereses que da ese bono y pueden tener utilidades financieras sin necesidad de tener la compañía ni pertenecer a ella. Dice, a diferencia de acciones, que si le da una participación en la compañía y si va a depender del valor bursátil, el bono no. El bono simplemente, a no ser que la compañía pierda credibilidad, pues siempre va a tener una promesa de pago a un interés definido, ya un valor de cupón que van a obtener al final. Entonces, en inversiones financieras. ¿Qué vamos a hablar ahorita de inversiones financieras? Y vamos a tratar de cubrir tanto hoy como mañana
este concepto. Cuando uno pide un dinero, o sea, por ejemplo, si yo quiero ampliar mi fábrica y entonces tengo varias opciones para ampliarla, uno empieza a estudiar con la parte del valor de dinero en tiempo, qué representa las inversiones que yo voy a tener a valor presente, a hoy. O sea, significa, para entenderlo de una forma fácil. Si, por ejemplo, a mí me dicen que yo tengo que comprar una máquina que cuesta $50,000, pero adicional a esos $50,000, todos los años o todos los meses, dependiendo cómo sea el proceso, cada cierto periodo yo tengo que mantener esa máquina y me cuesta $1,000. Pero esa máquina me va a dar un rendimiento de $2,000 mensuales. Entonces la pregunta que yo me hago, si yo tengo que invertir $50,000, la máquina pide un mantenimiento de $1,000 mensuales y me va a dar un rendimiento de $2,000 mensuales, pareciera que el negocio es rentable. Ah, pero ¿por qué es rentable? Bueno, porque en un periodo de años razonables voy a tener el doble de utilidad y voy a amortizar los $50,000 que invertí. Pero es que así no se manejan las inversiones, porque esos $50,000 que invertí, la primera pregunta que uno se hace en un país que evidentemente tenga una economía estable, es qué pasaría si ese dinero lo coloco en letras del tesoro, que se supone que es del país, que es estable, que mantiene una economía estable y que me da, por ejemplo, el 5% de interés anual, y yo sin invertir y sin tener ningún tipo de riesgo, ese dinero me va a dar una rentabilidad futura sin necesidad de tener riesgo. Entonces, si yo tengo una seguridad que yo voy a recibir un 5% de los 50,000 sin riesgo, ¿por qué voy a comprar la máquina? Voy a mantenerla, voy a mantener el riesgo y a lo mejor no logro ni siquiera cubrir los años que tengo de expectativa para que yo recupere esa inversión. Entonces, con estas funciones que vamos a dar, me van a permitir herramientas, primero, para saber cuánto es lo mínimo, que es lo que uno determina el periodo de recuperación de inversión, que simplemente es contar los años con el valor presente de las tasas de interés compuestas, en los cuales la inversión se recupera sin hacer absolutamente nada. Simplemente yo veo si los 2,000 mes a mes, más lo que yo invertí, en qué momento yo recupero todo mi dinero entre lo que pagué, lo que recibo como flujos positivos, lo que desembolso como flujos negativos mes a mes, y la inversión inicial, todo lo llevo al momento que está ocurriendo, y en un momento va a ser o cero o menor que cero, significa que a partir de ahí todo lo que entra es positivo. Entonces, esa es la primera parte, que no tiene nada que ver con funciones logarítmicas, sino simplemente es una hoja de Excel donde ustedes van poniendo los flujos positivos y negativos y van obteniendo definitivamente cuál fue la rentabilidad que ustedes obtuvieron. Después de eso tengo evidentemente el valor presente neto, que es muy conocido por todos ustedes, que no es otra cosa que decir cuándo o en qué momento el valor de mi inversión, ¿sí?, está en equilibrio, es cero. O sea, cuando, llevando todos esos flujos que yo puse hasta el momento que terminó mi inversión, lo llevo a este momento, ¿en qué instante esa inversión se recupera? Entonces, para que esa inversión se recupere, tengo que poner una tasa de interés que sea igual a cuando el valor presente se haga cero. O sea, lo mínimo que yo tengo que tener es una rentabilidad del tanto por ciento que determina que ese valor presente es cero, y entonces en ese momento ni gané ni perdí. A partir de ese instante es que yo voy a tener utilidad. Entonces, con estos dos elementos, valor presente neto y tasa interna de retorno, me permite saber en qué momento ese equilibrio se logra y en qué momento yo puedo decir, ojo, esto no es tan sencillo como decirlo así, porque cuando yo tengo riesgo hay otros elementos, otros escenarios que definitivamente dificultan que no solamente porque el valor presente sea cero y la tasa interna de retorno sea superior a la tasa de las letras del tesoro, significa que yo recuperaré la inversión, porque tengo un riesgo que tengo que medir, porque puede pasar otras cosas que definitivamente no están en el esquema natural, que es lo que normalmente pasa, y ese riesgo yo lo empiezo a simular
y voy viendo definitivamente si estos dos elementos comparados con un modelo, que es el que vamos a explicar, que es el modelo de KPM, pues si yo le agrego el riesgo, ¿cómo hacemos que esas variables se interactúen entre ellas y me permita a mí definir si el proyecto es rentable o no es rentable? Entonces, basado en eso, ¿verdad? Entonces dijimos que la tasa interna de retorno no es otra cosa que agarrar flujos de una inversión, que normalmente tengo el flujo positivo interno y todos los demás, y me va a dar a mí en qué momento el valor presente neto se hace cero, cuál es la tasa necesaria para que esta inversión, ¿verdad?, de una utilidad del 9,97%. Entonces, si yo tengo una utilidad superior a ese valor, evidentemente, en principio, me es rentable el proyecto. O sea, si las letras del tesoro me dan 5% y este proyecto tiene una rentabilidad del 9,97, pareciera, ojo, pareciera, porque tengo que medir el riesgo y todo lo demás, que es rentable y que lo puedo meter. Evidentemente lo puedo medir por periodo, o sea, dependiendo del periodo pueden ser irregulares y me puede dar una tasa interna basada en periodos irregulares. La tasa interna de retorno es muy sencilla de calcular porque simplemente es colocar los flujos lineales en la función TIR. O sea, si yo digo TIR de todos estos flujos, él me va a dar la tasa interna de retorno. El valor presente en la tasa interna modificada difiere a la tasa interna de retorno es porque la tasa interna modificada tiene un valor de reinversión que permite que una vez que tú sepas que te dio una tasa, ¿qué pasaría si entre cada uno de estos periodos tú la utilidad que obtuviste la reinvirtieras a una tasa específica? Entonces eso te va a dar una rentabilidad mayor, porque no solamente quieres saber cuándo el proyecto se hace rentable, sino que cada periodo la utilidad que obtuviste pasa a ser una rentabilidad adicional o positiva del proyecto. Entonces, esa tasa de reinversión te permite recalcular los flujos positivos a valor presente cero, pero con una tasa de valores intermedios. Y nuevamente es muy sencillo calcular en Excel porque simplemente pongo los valores y pongo las dos tasas. La de financiamiento, que es la que yo quiero calcular para que me dé a mí cuál es la tasa del mercado, y la de reinversión, que es cómo voy a reinvertir esos valores intermedios. ¿Ok? Ok, entonces por supuesto está el valor presente, valor final, pero a mí lo que me interesa es calcular el valor presente neto, que como les dije, da una tasa, vamos a buscarlo aquí, da una tasa y va una serie de valores, por ejemplo, el 7,5 y el 8,5 de aquí, si yo invierto $35,000, invierto $20,000 y tengo flujos positivos de 6,000, 6,700, 7,000, la tasa, el valor presente actual de este valor, que no es otra cosa que la tasa por los flujos positivos y negativos, ¿cuál de los dos estos ustedes seleccionarían? El que tiene valor presente mayor. Entonces el primer proyecto pareciera más rentable que el segundo, indiferentemente que el primero tiene una tasa menor. Entonces, eso es lo que quiero que vean en el ejemplo. O sea, esta tasa es menor, pareciera que no, momento, si tú me das el 7,5, no, momento, porque el 8,5, por lo que invertiste y por los flujos positivos que te dieron, te dio menos rentabilidad. Entonces, aunque pareciera más rentable o más asequible, cuando te dicen, no, mira, te voy a ofrecer el 8,5, tienes un punto más, no me interesa, porque resulta que con un punto menos, pero con esos flujos positivos durante los 7 años, voy a obtener una utilidad a valor presente de 2,100 contra una de 1,700. Entonces el proyecto 2 en principio no me interesa. Claro, si tiene el proyecto 1 tiene más riesgo que el 2, por supuesto, eso lo van a evaluar. Entonces, todo ese tipo de cosas que acaba de decir, ¿verdad? Lo podemos ver aquí, en este ejemplo, déjame compartirlo. Y aquí nuevamente ven la tasa de interés calculada, déjame que lo vean la fórmula. Y aquí tienen la tasa de esta tasa interna, toma todo esto,
la modificada, y esta igualmente toma todos los flujos con estas dos tasas, tasa de interés. Y aquí pueden ver que el primer proyecto, que invertí mucho más dinero, pues resulta que es más rentable que los otros dos. Claro, de repente el porcentaje no es tan importante, a lo mejor ustedes se van por el de 75.000 porque desembolsan menos dinero. Pero esas son las decisiones que me permiten estas tasas. Que ver, fíjense que si a 4 años, a 5 años, ¿cuánto es mejor? Pues al parecer, los valores a 3 años no recupero nada, son tasas negativas. A 4 años me da una rentabilidad menor, pareciera que tengo que llegar a justo al 5.º año, aunque puedo decir que a partir del 4.º año pues tengo utilidades y me puedo quedar en esa opción. ¿Okay? Cuando voy al valor neto actual, como les expliqué en los dos ejemplos, aquí ven, pues por supuesto aquí la fórmula. Aquí no tenemos la fórmula, pero la podemos poner. Entonces aquí la fórmula de valor neto, vamos a poner aquí un igual. Vamos a buscar la función en funciones financieras, vamos a buscar BNA, aquí está. Y entonces, ¿cuál es la tasa? Bueno, la tasa es simplemente la tasa del 7,5 que o como es por año, la dejo como está porque es anual. Y después los valores son todos estos valores que están acá. Entonces, ahí. Ah, claro, fíjense aquí, bueno, aquí pasa que cometieron un error, que estos no son números, ¿no? Porque este ejemplo no lo revisé antes de verlo. O sea, yo tengo que poner aquí son números, no, ¿cómo se llama? No el formato, el dólar, si yo lo escribo, no es un número, lo convierte en un carácter, y evidentemente los caracteres no pueden calcularle tasas, ¿no? Entonces, si yo quiero que ahí aparezca dólar, le pongo formato de dólares, no le pongo el valor de dólar, ¿no? Entonces ahí, evidentemente, si lo ven, acá, ahí sí me da el equivalente a esa tasa. Igualmente, lo puedo hacer para acá. Cuando tengan ese problema, se van a inicios, van a buscar, reemplazar y reemplazan el dólar por nulo. Y ahí, evidentemente, una vez que lo tengan así, pueden copiar esto. Y como se dan cuenta, ahí le da exactamente el mismo valor porque ya tienen la fórmula como tal, ¿sí? Entonces se dan cuenta que entre los dos, como les dije, aunque aquí tengo menor tasa, tengo la misma utilidad. ¿Okay? Entonces, así pueden ustedes de alguna manera calcular un valor presente, una tasa de interés, y pueden hacer todo lo que eso implica dentro de Excel. Entonces, fíjense que en este taller hemos visto las funciones por encima, pero no hemos ahondado a esto, y yo quisiera, para no hacer el taller muy tedioso y no tener mucha información, aquí por ejemplo tienen, vamos a ir a fíjense este proyecto, que es lo que yo quiero ya mostrar por ejemplo, si yo tengo 3 proyectos, fíjense cómo dicen los proyectos. El proyecto 1, yo quiero montar una planta, y entonces hay una planta que es exclusivamente eléctrica, dice que tiene una vida útil de 8 años, que tiene un costo inicial de $15.600, que tiene un costo anual de mantenimiento de 480, y que el ahorro de energía que yo logro con esa planta son 49.829 kilovatios hora. Sin embargo, si yo hago lo mismo con un desarrollo in-house, son 8 años, igual, siempre los periodos tienen que ser iguales. Yo no puedo comparar peras con manzanas, eso es muy importante en la comparación del proyecto. O sea, si yo tengo 2 proyectos, tengo que llevarlos los 2 a la misma vida útil, porque si no las comparaciones no va a ser clara. Entonces aquí la instalación es mucho más cara, pues son $50.425. El mantenimiento es más caro, pero los ahorros, si lo ven, es una mezcla entre gas y electricidad. Entonces tengo 173.700 kilovatios horas de ahorros de energía y 400 en gas. Hago lo mismo con el proyecto de aire acondicionado, que son 8 años, es 66.710. Hay una inversión y hay igual un ahorro en kilovatios hora y en gas,
Y por último, está el de 8 años, que tiene 47.715.000 de inversión, 471 de mantenimiento y solamente ahorro kilovatios 130.000, que es bastante, más que los anteriores, porque es una inversión con paneles solares y evidentemente tengo un ahorro de energía mucho mayor. Pero ¿qué pasa adicional de todo esto? Claro, todo esto, yo simplemente en este esquema, yo lo voy plasmando. Y eso lo vamos a repasar mañana, pero quisiera de alguna forma que lo vayan viendo uno a uno. Como lo ven, pues aquí se dan cuenta que en este primer proyecto yo tengo los escenarios con los costos de mantenimiento y los ahorros de energía que tengo. Bueno, o sea, cada uno de los valores que me dieron, pues lo voy calculando. Y después de eso, yo voy a ver la probabilidad de que se dé este ahorro, ¿verdad? Y llevo esos ahorros de energía a dólares. O sea, cuánto representa el precio del kilovatio hora y cuánto representa el precio del gas, para yo saber qué representa este ahorro anualmente, porque si no, ¿qué significa que yo ahorré 49.829? No sé, mira, baja, pero eso ¿cómo lo llevas a que lo midas con el mantenimiento? Ah, lo llevo a dólares. ¿Cómo lo llevo a dólares? Pues entendiendo que tiene un costo, y eso es lo que voy montando en esta página. O sea, cuánto gasté, cuánto estoy ahorrando y cuánto me quedó una vez que lo que gasté, lo que lo estoy ahorrando, me va dando. Evidentemente, como ven, en este primer proyecto nunca recupero la inversión porque siempre los flujos quedan negativos. ¿Lo ven? Entonces, si no recupero la inversión, ¿por qué me voy a meter en esa inversión? Ah, porque resulta que a largo plazo tú tienes una tasa interna de retorno, que la vamos a calcular, que empieza a ser superior que las tasas del mercado. Entonces, aunque no recuperes en 8 años, lo que te está rindiendo el proyecto es superior a lo que si hubieras agarrado ese dinero, 15.600, lo hubieras metido en un banco, no te hubiera dado una utilidad directa. Te va a tardar más años en recuperar la inversión, pero tienes un retorno mayor a las tasas del tesoro que te dan como elemento. Entonces aquí uno va generando los escenarios con las probabilidades, y con este esquema del KPM uno puede calcular el riesgo que tiene cada escenario y cuál de los otros escenarios, y aquí al final lo vamos a concluir, cuál es el más factible de invertir en base al modelo de KPM. Siempre que me dé un valor positivo, evidentemente va a ser factible o no factible de invertir, basado evidentemente en las tasas internas que tengo. Entonces aquí lo que vamos a ver, y yo voy a tratar que Beatriz les pase el enunciado para que tratemos de armar para mañana, si es posible, por lo menos los escenarios. Y lo vamos haciendo en clase, en el taller todos juntos, para ver cómo todo lo que hemos dicho hoy, que es teoría, cómo podemos irnos a un caso real, ¿verdad?, de inversión, y cómo hacemos que esa inversión definamos si es rentable o no es rentable dentro del esquema del proyecto de valor presente neto y tasa interna de retorno. Me gustaría sus comentarios, si creen que vamos rápido, si han entendido todo lo que hemos hablado, si quieren que mañana ahondemos en alguno de estos temas, pero no lo quiero hacer más extenso porque el taller es muy extenso, lo que no les queda nada a ninguno de los participantes. Los escucho entonces. Profe, a mí me parece que está perfecta la velocidad con la que está yendo, porque en cualquier caso yo puedo ver la grabación y ahondo yo por mi lado con la guía, pero por lo menos usted me abre el tema y sabes, ya sé qué buscar. Entonces, eso. Excelente. ¿Alguna otra opinión del grupo? Perfecto. Bueno, si se llenan las expectativas, de verdad que estoy contento. Yo preferiría parar en este punto, que tiene mucha información que procesar, y este proyecto de KPM, el día de mañana a la misma hora, pues tratarlo de explicar paso a paso para entender cómo funcionan las tasas internas de retorno unidas con el valor presente neto, y cómo en un proyecto tan complejo, porque esto, ojo, esto no es un proyecto de una tienda del centro que quiere, esto es un proyecto
simplemente de hecho fue real en su momento cuando lo hicimos, hace muchos años, que era un proyecto de una empresa de estas, me acuerdo que no sé si era, no era petrolera, pero sí era una empresa de manufactura a gran escala y tenía un complejo de cómo hacer, sobre todo en el interior del país, donde los costos de la electricidad eran muy altos, y entonces quería saber cómo hacía, si mezclaba la adquisición de una planta entre gas y electricidad, o simplemente se iba a un modelo ¿cómo se llama esto?, de energía solar. Y todo esto, de alguna forma, cuando estamos en un país donde estuvimos hace mucho tiempo, y esperemos, Dios quiera, volvamos a ello, que donde estas inversiones, pues había que analizarlas muy bien, porque definitivamente no era nada fácil levantar $67,000 para montar una planta de electricidad con las mezclas que esto implica. Entonces, esto pudiese convertirse, repito, en cualquier análisis de cualquier proyecto, bien sea pequeñito para armar un proyecto emprendedor, como para armar una planta a gran escala, y esto sería uno de los elementos de la planta, como puede ser la compra de una maquinaria o la compra de varias líneas de producción, o cualquier elemento en la parte de administración que simplemente ustedes tengan que hacer un proyecto de aire acondicionado en su planta, y tienen varias cotizaciones, y saben que o montar ascensores en un edificio, y tienen varias cotizaciones, y saben que el mantenimiento de uno es más caro porque es hidráulico, el otro es electrónico. Todo ese tipo de cosas ustedes lo van sumando, lo van colocando en una hoja Excel, y van analizando cuáles son los flujos positivos y negativos. Eso es lo más importante, entender que todo se puede traducir en positivo y negativo, o sea, lo que gasto y lo que ahorro o gano. Entonces, en base a lo que gasto o lo que ahorro o gano, voy haciendo mis flujos positivos y negativos, y de alguna manera les sumo este concepto de riesgo, que me hace, no, además de considerar que hay un rendimiento de mercado, que ese rendimiento de mercado también se puede definir como un riesgo de mercado al momento de tomar una decisión. Porque, repito, todos esos elementos hacen que simplemente decir que el valor presente neto es positivo y que la tasa interna de retorno es mayor que la tasa mínima no es suficiente cuando estamos en un mercado cambiante que te da otros elementos que tienes que estar analizando paso a paso, como es este caso. Entonces, bueno, les agradezco la atención prestada. Espero que les haya agradado los términos que usamos hoy, y le pueden transmitir a la gente del centro de estudiantes, si quieren mañana atender algún área específica, pues con todo gusto la ampliamos. Entonces, nos estamos viendo, Dios mediante, el día de mañana. Muchísimas gracias, profe. Gracias a todos y gracias, profe. Cualquier cosita, Feliz noche. cualquier cosa me pueden avisar en el grupo, y la grabación se las estaremos pasando de alguna manera a los que estuvieron acá. Buenísimo, gracias. Gracias, Hasta profe. luego. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, Bea. Buenas noches. Chao, gracias a ustedes. Chao, profe, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, Beatriz. Chao.